Tras asistir a la comparecencia de la consejera de Vivienda, Territorio y Movilidad, no encontramos ningún motivo para que este Parlamento cree una comisión de investigación sobre el asunto que ustedes pretenden. El Gobierno de Baleares tiene la facultad de ejecutar o no los derechos de tanteo y retracto que la ley prevé. Y tras un cambio de Gobierno, a nuestro parecer de forma acertada, este nuevo Gobierno decidió no ejercer esos derechos de tanteo y retracto porque se habría tratado de una operación ruinosa para esta comunidad autónoma. Me pregunto si tal vez deberíamos crear una comisión de investigación para conocer si se ajustan a derecho los criterios empleados por el anterior Gobierno de Armengol para adquirir unas viviendas que, en teoría, iban a destinarse a uso social, pero con un coste muy superior a la construcción de viviendas sociales. Aunque, dado que la operación no se llevó a término, tampoco procede ahora ponernos a investigar algo que nunca ocurrió, gracias precisamente a la actuación del nuevo Gobierno balear surgido del acuerdo entre el Partido Popular y Vox. Todo lo contrario de lo que ha ocurrido en otras ocasiones en esta comunidad autónoma, donde hechos muy sospechosos de corrupción política, que sí fueron ejecutados por el Gobierno de Armengol, no han sido investigados por este Parlamento, pese a la insistencia de Vox en crear la oportuna comisión de investigación. Me refiero a la prostitución o violación de decenas de niñas tuteladas, casos que el Gobierno ocultó a la ciudadanía hasta que el escándalo saltó a la prensa por la violación de una de esas niñas en la Nochebuena de 2020. Casos que las instituciones de Baleares, encargadas de la tutela de esas niñas, tardaron meses en informar a la Fiscalía, según consta en el informe que se encargó después y que no sirvió para nada más que para dar carpetazo al asunto. Nosotros solicitamos la creación de una comisión de investigación en este Parlamento y fue rechazada por todos los grupos que ahora pretenden investigar la nada. ¿Y qué decide el caso Hatbar? La mismísima presidenta Armengol fue pillada en un bar de copas pasadas la 1 de la mañana, saltándose sus propias restricciones, que sí fueron impuestas al resto de ciudadanos de Baleares y al resto de España. Fue pillada de copas con otros 5 miembros del Ejecutivo Balear, un consejero y varios miembros de su gabinete. Armengol de copas mientras nos tenía a todos encerrados en nuestras casas. El bar fue sancionado por estar fuera de horario y durante unas semanas se ocultó el acta de sanción emitida por la Policía Local de Palma. Nadie ha asumido ninguna responsabilidad política por este escándalo. Tenemos también el caso Oposiciones, el director general del IBE Salud, que era a su vez marido de la consejera de Salud, nombrado por ella misma, se vio obligado a dimitir de su cargo tras ser condenado por favorecer a su hija y a su yerno en procesos de oposiciones en el servicio que él mismo dirigía. Ni él, ni su esposa, ni nadie dimitió. Claro que ya se encargó la ciudadanía de sacarlos del sillón cuando fueron a votar la pasada primavera y apostaron por el cambio real en la política autonómica y también, por supuesto, en la forma de hacer esa política autonómica. El primer caso que me encontré al asumir mi responsabilidad como diputada en este Parlamento, hace ya 4 años y medio, fue el caso Ambulancias Aéreas. También aquí solicité la creación de una comisión de investigación porque durante más de un año la Consejería de Salud mantuvo un contrato millonario con una empresa que incumplía sistemáticamente el servicio para el que había sido contratada, consistente en el transporte aéreo de pacientes del Servicio Público de Salud. Incumplieron con la categoría exigida de los aviones, con la antigüedad de las naves, con la normativa de seguridad vigente, según denunció el mismísimo sindicato de los pilotos, el SEPLA. Finalmente, la presión mediática derivó en la apertura de un procedimiento sancionador por el Gobierno autonómico y la empresa fue multada por menos de la mitad de lo que debería según los pliegos del contrato. En total, la empresa ganó más de 7 millones de euros mientras el contrato estuvo en vigor. Según noticias aparecidas en prensa, la empresa pertenece a un fondo de inversión dirigido por exaltos cargos del PSOE. En su consejo de administración se sientan varios exaltos cargos del Partido Socialista, entre ellos un exministro de Industria del Gobierno de Felipe González o un expresidente del Instituto Nacional de Industria, también del Gobierno de González, que luego en 2011 ya fue imputado por cobrar 6 millones de euros en comisiones en un contrato de venta de patrulleras al Gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, ya con Zapatero en el Gobierno. ¿Qué más evidencias puede haber de que muy limpio no parece, verdad? Y Vox solicitó una comisión de investigación, que fue tumbada por los grupos de izquierdas. ¿Y se acuerdan del caso Vacunas? Altos cargos del PSOE balear se vacunaron de forma irregular durante los primeros días en que se puso en marcha la campaña de vacunación del COVID. No estaban incluidos dentro del grupo prioritario para la población.
Hubo cargos políticos que se vacunaron incluso antes que los médicos que estaban en primera línea en urgencias. El Gobierno balear se negó a facilitar los datos de vacunación en un primer momento a la Oficina Anticorrupción, su queridísima y defendida Oficina Anticorrupción. Finalmente se vio forzado a entregarlos. Los enfrentamientos entre el Gobierno autonómico y la Oficina Anticorrupción acabaron con la dimisión del director de la oficina y el nombramiento de un nuevo director, más dócil con Armengol y sus socios. Vox también votó a favor de la creación de una comisión de investigación que fue rechazada con los votos de los grupos de izquierdas. Y tenemos también el caso cribado semáforo, que ocurrió en los primeros meses de la pandemia, cuando el Gobierno de Armengol estableció un protocolo de obligado cumplimiento para todas las residencias de ancianos, en los que el personal de dichas residencias debía clasificar a los ancianos en rojo, naranja o verde, de forma que los que estaban en rojo no serían derivados a los servicios de salud en caso de contraer el COVID. Solamente los que estaban en verde podían acceder a un médico. Esta decisión de dejar morir a una persona en caso de que enferme, incluso antes de que haya enfermado y sin saber aún en qué situación se encontraría en el caso de enfermar, se hizo además de espaldas a los propios ancianos, a las familias que se enteraron por la prensa, como todos los ciudadanos de las islas, cuando leímos la espeluznante noticia en un periódico local, y hasta de espaldas al Comité de Bioética de la propia Consejería de Salud, que no se pronunció al respecto. Esta clasificación, denominada por la Consejería de Salud Plan de Contingencia, determinó a priori, antes siquiera de enfermar y de ser valorados por un facultativo, que a miles de personas se vetase su derecho a la asistencia sanitaria para su posible curación. La clasificación se basaba en el grado de dependencia, no en el estado de salud en el que enfermaban, sino en el grado de dependencia. Y aún hoy desconocemos qué profesionales y con qué cualificación llevaron a cabo esta infame y tétrica clasificación que afectó a más de 5.000 personas en Baleares. El Gobierno de Baleares traicionó todos los principios que deben regir para la distribución equitativa de los recursos sanitarios en situaciones de emergencia. No se atendió al principio de transparencia al ocultar deliberadamente lo que estaban perpetrando para discriminar a miles de ancianos en las residencias a los que abandonaron y ordenaron su veto a un posible tratamiento curativo. Tampoco atendieron al principio de universalización, puesto que esta fúnebre clasificación solo se aplicó a quienes vivían en residencias de ancianos y no a la totalidad de la población. Desconocemos si algún anciano que fue desatendido, olvidado o dejado morir sin acceso a tratamiento curativo habría corrido mejor suerte de estar viviendo en su casa, con su familia, en vez de estar recluido en una residencia. El tétrico cribado semáforo no fue la única situación abusiva que conocimos. A los ancianos también se les prohibió contactar con sus familias durante meses, causando una agonía indescriptible. Vox solicitó la creación de una comisión de investigación, que una vez más fue rechazada por todos los grupos de izquierdas. Tenemos también el caso Varadero. Según publicaciones en un periódico digital, un director general de Armengol, Antonio Morro Gomila, que dependía del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Illanes, de Podemos, habría falsificado un documento público para evitar que determinadas empresas afines al Gobierno fuesen sancionadas. El incumplimiento de la normativa, además de poner en riesgo la salud de los trabajadores y el medio ambiente, supone una competencia desleal para los que sí cumplen y tienen que afrontar unos costes mucho más elevados para llevar a cabo su actividad. Existen actas de inspección que demuestran los incumplimientos por parte de algunas empresas, pero la Consejería, en vez de aplicar las sanciones, las anula, falseando la fecha del documento para aparentar que fue antes de que un juez empezase a investigar la inactividad de la Administración por la no ejecución de las sanciones. También se habría podido investigar. Por cierto, en este mismo expediente se sustituye el documento electrónico de anulación de las sanciones por otro, dado que actualmente el Código Seguro de Verificación corresponde a un documento distinto, ambos firmados por el mismo director general dependiente del consejero. Se trata de un caso de presunta corrupción que desacredita el sistema de verificación electrónica del Gobierno de Baleares y sus políticas medioambientales y laborales. Bueno, pues nada de eso fue investigado por este Parlamento, pese a la insistencia de Vox en advertir de la gravedad del asunto. ¿Y qué decir del caso Puertos? Una investigación judicial impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, que mantiene imputada a la anterior cúpula de la Autoridad Portuaria de Baleares, que ha controlado este ente público durante las 2 últimas legislaturas por encargo de la señora Armengol,
una presunta red para amañar instalaciones náuticas en puertos dependientes de la Autoridad Portuaria de Baleares. La causa afecta al principal club náutico de Ibiza, cuyo vicepresidente fue consejero del PSOE y es hermano de la que hasta mayo fue la portavoz del PSOE en este Parlamento balear y es consejera de Armengol. Los WhatsApps acreditan que el jefe de los puertos informaba a Armengol de los concursos que amañaba. Walde Torrella envió mensajes a la presidenta Armengol sobre el arreglo del concurso del Club Náutico de Ibiza y cuando le comunicó que la justicia lo había tumbado, la líder socialista, ahora presidenta del Congreso de los Diputados, le contestó: joder, mala noticia. Y disculpen, es literal. ¿Quieren terminando, más? Por favor. Miles de compras de toda índole, con dinero público, de forma ilegal, según advirtió la Sindicatura de Cuentas, como el Consejo Consultivo, también en octubre del 2020, bajo el gobierno de Armengol, cientos de contratos también ilegales en la Consejería de Salud, adjudicaciones de cafeterías, servicios de telefonía, abril de 2020, comisiones a un despacho de abogados vinculado al PSOE por la compra de mascarillas, agosto de 2022, adjudicación de farmacias burlando las sentencias judiciales. Ahora hemos tenido recientemente una sentencia, por cierto, y este nuevo gobierno tendrá que pagar las consecuencias de su chapuza jurídica. Febrero de 2022, sobre sueldos ilegales por valor de medio millón de euros. Y suma y sigue, señores de la izquierda, están ustedes total y absolutamente deslegitimados para exigir investigar nada. Carecen de credibilidad y, lo que es peor, carecen de razones para exigir ahora investigar donde no existe ningún indicio que pueda justificar la creación de una comisión de investigación.